Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos del Matanza Riachuelo, porque todo el mundo lo sabe, pero lo sabe todo el mundo cuando hablamos del Matanza Riachuelo, de qué hablamos. Este es un gran tema, ¿no? Yo recién escuchaba acá a Susana y a Cristina, Silvina. Y bueno, sus temas no nos son ajenos porque son temas que permanentemente se están tratando. Y una buena noticia es que hace un año en Acumar se abrió un área dedicada al tema educativo, específicamente de la cuenca, y bueno, un poco muy imbuido de lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque el Riachuelo y el Matanza tienen todas las marcas históricas, económicas de este país. O sea, uno ahí podría hacer como un rastreo casi de carbono 14 de un montón de cosas que pasaron en la Argentina. Entonces, cuando uno se va para atrás y piensa en todo lo que pasó en ese río, porque es un río, es un río, es un río que se le dice riachuelo porque se lo compara con otros ríos tremendos, como son el Uruguay, como son el Paraná y como es el estuario del Plata. Pero es un río, en cualquier otro lugar del mundo sería un río. Acá tiene un poco de falta de respeto porque están esos hermanos mayores. Pero la realidad es que a partir de que se le dijo riachuelo, su historia cambia también. Porque también siempre fue puesto en ese lugar de menor, en ese lugar escondido, en el lugar del sur, en el lugar de la orilla, en el lugar del margen, y en el lugar de la marginalidad, del orillero, de todo eso que, digamos, la ciudad blanca, la ciudad alta, la ciudad del centro, de la ciudad de la Plaza de Mayo, la ciudad de la cuadrícula española, la ciudad que miraba de arriba, no veía y estaba lejos. Entonces hay una historia con el riachuelo que hemos construido, que la sociedad construyó. Que es muy interesante saberlo, saber que esta ciudad fue tapando sus arroyos, o sea que en la época de la colonia, por ejemplo, para llegar al riachuelo había que atravesar muchos, ¿no? Hoy es un paisaje turístico en la calle San Lorenzo visitar el Zanjón de Matorras, pero bueno, ese era el primer límite de la ciudad de Buenos Aires hacia el sur. O sea, el riachuelo ya era mucho más allá. Y hoy el riachuelo está a 10 minutos de ese lugar. Pero ¿qué construimos para ponerlo tan lejos? ¿Por qué fue tan allá? Si pensamos que desde la conquista misma que produce ese choque cultural tan violento, en esta zona se va a expresar con algo que a nosotros nos va a cambiar para siempre, que es la bajada de los barquitos, de la vaca y del caballo. Y esa asimilación de esos animales a este lugar va a cambiar totalmente la situación, no solo del río, sino de lo que fue después la producción del país. Entonces, hay toda una relación casi simbiótica de entrada entre lo que es producción y lo que es la utilización del río. Ya no como lo utilizaban los pueblos originarios, sino con un río que sirve de puerto, con un río que sirve para recepcionar industria, con un río que sirve para recepcionar la primera industria, que es una de las industrias más sucias, digamos, que era la industria de la carne. O sea, y esa industria sucia, que no podía estar en la centralidad, que no podía estar donde se construía la urbanidad, es arrojada hacia la orilla. Es donde se permite carnear, donde se permite matar el animal, donde se permite fainear, donde se permite derramar vísceras al río, donde se permite ensuciar. Y ya hay un camino, digamos, de la mugre o de la basura que está barranca abajo hacia ese río y que lo va constituyendo como ese reservorio al cual se puede ir a ensuciar. Entonces hay toda una construcción que en el tiempo va a seguir porque siempre la industria se va a ir afincando en esos lugares. Y porque ese puerto, primero, de una ciudad que se deseaba un puerto y no podía tenerlo, es el que va a ayudar a todo ese tipo de instalaciones. El riachuelo fue modificado en su desembocadura, el riachuelo fue rectificado, el riachuelo siempre fue modificado por el hombre en función de una utilización industrial. Siempre. Cumplió con el derrotero que cumplieron muchos otros ríos en el mundo. O sea, la revolución industrial trajo aparejados modelos similares, incluso con paisajes similares, que no son casuales,
porque son aquellos, por lo general, esos puertos tienen esa misma acería inglesa, ese mismo tipo de ferrocarril llegando, ese mismo tipo de construcción arquitectónica alrededor, digamos, es el puerto agroexportador, es el puerto que resumía la llegada de la materia prima para sacarla del país, es el puerto que tenía un río que podía conectar y es un puerto que tenía un río que se podía ensuciar. Y eso no le pasó al Riachuelo, le pasó al Támesis, le pasó a la ría de Bilbao, le pasó al Sena, le pasó a todos los ríos. Quien estudie, digamos, porque nosotros somos un poco menos patrióticos que otros a veces, ¿no? Porque otros esconden sus miserias, pero digo, quien estudie la historia del Támesis se va a encontrar con horrores que pasaron en ese río. Horrores, calamidades. Y acá, por suerte, no tuvimos. Y a lo que voy es que toda esa construcción, luego fabril, luego migratoria, ¿no? Es un lugar de recepción migratorio, luego también es el lugar donde se van a aplicar también muchos de los modelos de control social, ¿no? Es decir, aquella inmigración que llega, que se instala en un lugar aislado, que casi tiene una vida propia, que desarrolla lo que es los sectores trabajadores nuevos en la Argentina que no están, es siempre un lugar distinto al resto. Se condiciona eso como lugar. Es decir, los basurales de la ciudad son trasladados de la zona del 11 de la ciudad de Buenos Aires al sur, la creación de la quema es al lado del riachuelo, el tren de la basura sale de al lado del riachuelo, los hospitales neuropsiquiátricos se ponen cerca del riachuelo, las cárceles se ponen cerca del riachuelo. Digo, hay una construcción sobre ese río que lo va en el tiempo, lo va generando como un lugar diferente y muy lejano, pero la lejanía ya no es con la distancia, sino que es con una cultura que es la distancia. Sin embargo, es un lugar que generó un montón de cosas. Y sin embargo es el lugar que generó la prosperidad económica, es el lugar que generó la posibilidad de ascenso social, es el lugar que generó muchos desarrollos económicos, es el lugar que generó la aparición de la clase trabajadora de la Argentina, es el lugar que participó de innumerables gestas históricas de las invasiones inglesas, del 17 de octubre, hasta llegar a Costequi y Santillán. Digo, el riachuelo no es nada más que un río, son muchas cosas. Entonces, esto lo digo así medio rápido, yo en otras charlas me expando un poco más, pero quiero que esta idea quede, porque si no es imposible pensar, digamos, cuando lo abordamos, se lo tenemos que abordar con todo eso. Y abordarlo con todo eso implica tener un plan integral de saneamiento ambiental que aborde todos estos bordes de lo que es el saneamiento del río. El río, digamos, pasó por distintos momentos hasta que colapsó. O sea, colapsó porque fue el río que sufrió todos esos procesos industriales, la época de sustitución de importaciones, pero la más desgraciada de todas, precisamente, no fue industrial, sino que fue la desindustrialización. Porque hasta el momento, hasta los años 76, nosotros tenemos una zona, digamos, que hay contaminación, recién se empieza a pensar un poco en que esos eran problemas, pero hay un sistema que funciona, organizado, digamos, que se podría haber organizado. El problema que tuvimos después del 76 fue la destrucción de un sistema. Y la destrucción del sistema terminó destruyendo el río. ¿Por qué? Porque fue el momento en que la mayoría de los establecimientos que había alrededor del río cerraron. Fue el momento en que la ciudad de Buenos Aires estableció las leyes que evitaban el desarrollo industrial en el sur. ¿Dónde fueron los miles de trabajadores que trabajaban en esos lugares? Hace un año inauguramos la recuperada empresa Siam Ditela, tan cara al acervo industrial argentino, ¿no? ¿Cuánta gente trabajaba en la Siam Ditela cuando cerró? En la Siam Ditela trabajaban 20.000 personas y 5.000 en talleres adyacentes a la Ditela. Hoy, en la Siam Ditela, que para nosotros es un triunfo, trabajan 400 trabajadores. O sea, y esa es la dimensión de lo que pasó ahí. Y así miles de fábricas que uno puede ver si recorre por ese lugar. Miles de trabajadores sin trabajo, grandes extensiones de terreno que quedaron libres, gente que no tenía dónde vivir, y una industria que quedó funcionando con un alto grado de contaminación porque ya era absolutamente marginal y nadie la controlaba.
No es casual que tampoco, o sea, entre el año 76 y el año 83, nosotros no tenemos ningún registro estadístico de lo que pasó en el río. Ninguno. Y eso, digamos, sumado ya no solo a la contaminación industrial, sumado al crecimiento urbano y sumado a la gran cantidad de población que se volcó a vivir a las márgenes del río por distintas situaciones, generó el colapso del río. O sea que el colapso del río no era nada más que industrial, sino que a esto sumó todo lo que era el residuo urbano circundante, lo residual, y el cloacal. Es decir, todo el sur de la ciudad de Buenos Aires elimina los líquidos cloacales al riachuelo, así como la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy, el 70-80% de la contaminación que porta el río es de origen cloacal. ¿Se entiende? Bueno, en ese colapso se dio la creación de lo que fue la ACUMAR, que por primera vez se piensa en crear una autoridad de cuenca del Matanza-Riachuelo. O sea, nunca había existido esto. Todos los que hemos venido trabajando hace muchos años con este tema, sabemos que era todo pensado en partes, por cada intendencia, por su pedacito de riachuelo, por la Ciudad de Buenos Aires, por la Nación, pero no había una integralidad para abordar el tema. Es así como en el año 2006 se crea ACUMAR como un ente jurisdiccional. Ente jurisdiccional importantísimo, porque es lo que de alguna manera yo lo veo como un triunfo, incluso institucional, histórico, político, de ciertas bondades que nos está dando la democracia, es decir, organismos que puedan funcionar con ese grado de complejidad, porque no es tan fácil coordinar un organismo donde se sienta la Nación, la provincia de Buenos Aires y 14 intendencias, que pueden responder ocasionalmente a una misma orientación política, pero no siempre. La competencia que tenemos como ACUMAR son esos 65 kilómetros desde que nace el río hasta el Río de la Plata, los 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, la creación de ACUMAR implicó la creación de un plan integral. Y en el 2008, eso fue en el 2006, por un decreto del presidente Néstor Kirchner, y en el 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció a los 3 estados a cumplir con el saneamiento del Matanza-Riachuelo. Es así donde se pone en funcionamiento todo el armado y la estructura de ACUMAR para llevar adelante este plan. Y se crea este Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es ni más ni menos que un poco el saneador de lo que yo les contaba antes, el tomar la integralidad del río, el tomar los distintos temas. Entonces, para cada uno de los temas que tiene el PISA, para cada uno de los temas del PISA, se están desarrollando distintos tipos de acciones para poder recuperar la cuenca. Acciones que tienen que ver con lo urbanístico, con la salud, con la educación, con lo social, con lo patrimonial, con el ordenamiento del territorio, con distintas cosas. Hay un plan sanitario de emergencia, que la verdad que es un orgullo que tenemos, es un plan que ya está funcionando a pleno. El plan sanitario de emergencia implica tener equipos propios de salud ambiental que están trabajando a lo largo en distintos lugares de la cuenca. Esos equipos van realizando permanentemente estudios y trabajos de investigación y de prevención con la población de la cuenca del Matanza-Riachuelo, que se articulan con cada municipio para derivar las problemáticas de salud. Se han creado en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires una unidad sanitaria ambiental, en la cual está especializada en temáticas ambientales, lo que en muchos lugares de la provincia lo llaman los hospitalitos, porque no es solo que atienden a la problemática aislada del ambiente, sino que se toma desde la integralidad de los programas de salud. A eso se ha sumado, que ya están en funcionamiento a partir del año pasado, 12 trailers sanitarios, que son 12 unidades móviles sanitarias que recorren permanente la cuenca, generando refuerzos en términos de distintos programas de salud, y un hospital regional, que ya está casi a su finalización, la obra, que se está haciendo en la zona de Cañuelas, que va a tener también una orientación vinculada a la salud, un hospital de la envergadura, un hospital regional, que se está haciendo en Cañuelas y que ya va a estar en funcionamiento para el año próximo. A eso se suman 4 laboratorios de última generación vinculados a temáticas de contaminación ambiental, que están funcionando en el Hospital
en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que están funcionando en el Hospital de La Plata, en Ludovica, en el Hospital Posadas y en el Hospital Garrahan. O sea, en esos lugares son, digamos, pueden ser derivadas personas que tuvieran algún trastorno en la salud vinculado al tema del ambiente. Otro tema importante fue todo lo que tiene que ver con el desarrollo de agua potable. O sea, se han creado una cantidad importante de lugares de tratamiento, se han mejorado aquellos lugares que proveían de la población de las zonas de agua potable, se han incorporado alrededor de 2,5 millones de personas que viven en la cuenca a la red de agua potable, lo que ha generado, y acá hay una de las grandes paradojas de estos últimos tiempos, que ha generado es la bajada de mortalidad infantil en la zona de la cuenca, que es un dato que dimos este año en la última audiencia que nos tomó el juez que lleva adelante la causa. Digo paradójicamente porque cuando nos enteramos que la misma semana que nos bajaba la mortalidad en la cuenca, nos enterábamos que en la ciudad de Buenos Aires había aumentado la mortalidad y nos parecía una paradoja increíble porque, digamos, era el lugar donde nosotros pensábamos que menos se iba a ocurrir. Estábamos más preocupados por algunos distritos de la provincia de Buenos Aires que por la ciudad de Buenos Aires. El plan también implica todo lo que es la estructura de llevar adelante todo el plan cloacal. Y el plan cloacal, amén de muchos que se están realizando en la provincia de Buenos Aires, vinculados a trabajos que tienen que ver con cooperativas, como por ejemplo el programa Agua Más Trabajo, que se lleva adelante con AISA, donde se capacitan cooperativistas que por lo general son vecinos del lugar que llevan adelante el tendido de redes de agua potable y de cloacas. Tiene una gran solución, que es la más esperada y que es la que va a dar uno de los grandes cambios a lo que es el saneamiento de la cuenca, que es el colector margen izquierdo, que es un plan que está llevando adelante AISA, y es el plan que nos va a librar de todo el desprendimiento cloacal urbano sobre el riachuelo. Ese plan consta de un gran ducto que va a atravesar por el sur la ciudad de Buenos Aires, uniendo desde la General Paz hasta La Boca. A la altura de Lanús eso se bifurca y va hacia la localidad de Berazategui, donde hay una gran planta de tratamiento de residuos cloacales, que ya fue inaugurada el año pasado por la Presidenta de la Nación, y esa planta tiene un elevador y un emisor que lleva a una cantidad de kilómetros, que son 13 kilómetros hacia adentro del Río de la Plata, donde por primera vez ya se está tirando el líquido cloacal con tratamiento. O sea, esto que hicimos durante 100 años, bueno, esto se acaba de revertir. Y en el otro extremo, en la zona de Dock Sud, va a haber otra planta igual a la de Berazategui, que se tiene que construir, que va a tomar todo lo que viene de la ciudad de Buenos Aires, de la zona norte, y que también iba al Río de la Plata. O sea que con esa obra, que tiene que comenzar, que ya está licitada, ya están, digamos, lo que se denomina en la jerga la ingeniería seca, de poner en funcionamiento ese proyecto. Para que se den una idea, es la obra sanitaria de mayor dimensión que se ha hecho desde que se hizo las obras sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Esa dimensión tiene ese plan. O sea, con ese plan no solo estamos resolviendo un gran problema que es el del riachuelo, sino que estamos empezando a resolver el problema del Río de la Plata. Otro olvidado. Bueno, hay todo otro componente que tiene que ver con la urbanización y sobre todo la relocalización de vecinos y personas que viven en lugares con situaciones de riesgo. Es decir, personas que viven en zonas o que son muy inundables o que están expuestas a contaminación ambiental. Es decir, como lo vine contando la historia, aquel que no tuvo dónde vivir siempre se fue a vivir a la orilla y encontró una solución habitacional precaria en ese lugar. En esta situación, digamos, hay un planteo que es, digamos, el Estado Nacional está financiando los planes de vivienda en los distintos distritos y cada distrito tiene que disponer de tierras para llevar adelante la edificación de las viviendas y poder mudar a sus vecinos. Esto que les cuento que parece sencillo, digamos, teniendo todos los recursos, no es un tema sencillo muchas veces por la falta de tierras en los distritos, lo que implica, digamos, tener que hacer canjes con privados para poder relocalizar viviendas, para poder mudar vecinos, incluso
situaciones muy complejas de resolver. Yo creo que en el artículo hago mención a un acuerdo que el año pasado llevamos adelante con los vecinos de la Villa 21-24, que fue muy complejo de resolver porque eran posiciones muy distintas las que sostenían, por ejemplo, el gobierno nacional, del gobierno de la ciudad y la del cuerpo delegado de los vecinos de la Villa 21-24. Esto generó una mesa de concertación, finalmente un acuerdo ante las autoridades judiciales, y este acuerdo se plasmó en una ley votada mayoritariamente por todos los legisladores presentes en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, ahora ya la ciudad tiene un plan, tiene la definición de cómo cuidar a esos vecinos, tiene los permisos de utilización para poder expropiar tierras que no había, y eso está para llevar adelante. Yo cuento esto porque ese es uno de los típicos problemas, una de las difíciles situaciones a resolver, que muchas veces tienen que ver con prácticamente una gestión política, pero que de alguna manera también ayudan a ir pensando y generando conciencia hacia futuro, porque que los legisladores mayoritariamente hayan aprobado esa posición, habla de otra situación. O sea, no hubo nadie que quisiera sacar ventaja de un acuerdo hecho a la luz del día y adelante de todo el mundo, y me parece que fue un buen ejemplo de una negociación posible y concreta. Temas que tienen que ver con el ordenamiento del territorio son muy importantes también. Es decir, se estableció como un primer criterio para que se haga visible que se podía hacer algo o cambiar algo, el liberar lo que se conoce como el camino de sirga del río. Es decir, la sirga es una acción de amarre de un barco a la orilla de un río, para lo cual se requería un radio de unos 35 metros para poder hacer esa maniobra. Se tomó esa idea como para que sea lo que tiene que quedar liberado del camino y no ocupado. Entonces, todo lo que estuviera en ese lugar tenía que ser trasladado. Empresas, estacionamiento de auto, supermercados, lo que hubiera. También había asentamientos humanos. Con ese criterio ya se llevó adelante esa urbanización. Hoy por hoy tenemos del lado de la provincia de Buenos Aires, estamos uniendo con el Camino de Rivera desde Dock Sud hasta Camino Negro. Falta un tramo a asfaltar de Lanús de 300 metros, que se terminará este mes que viene, donde quedaban 2 familias viviendo nada más. Y eso unió todo lo que es la ribera en la zona sur. Esto generó un cambio muy importante en lo que hace al circuito, digamos, de circulación de la zona, digamos, que también la hace no solo más segura, sino que da caminos alternativos, da una posibilidad de acercarse al río, ¿no? Que esto para nosotros es muy importante, es decir, todo lo que genere cercanía de la comunidad con el río, para nosotros es importante porque lo visibiliza. Todo ese proceso que conté rápidamente al principio, lo que generó es lejanía. Nadie quiere llegar ahí. Nadie quería llegar por distintas causas, por miedo, por desconocimiento, porque no sabía lo que le podía pasar. Pero esto de poder poner la traza, poner el asfalto, poder poner la luz, poder abrir las calles, genera, digamos, que las cosas cambien. Un empresario el otro día de Avellaneda me dice, yo tengo una fábrica de medias ahí cerca donde hicimos toda una obra de recuperación de los puentes y toda la circulación. Y él me decía, la verdad que esto nos cambió la vida. Yo tenía todos mis trabajadores se juntaban a las 6 de la mañana en Pavón y no sé qué calle para venir todos juntos a trabajar. Ahora cada uno viene como quiere, como el colectivo, se baja a la esquina, digamos, y eso cambia la circulación del barrio y cambia muchas cosas. Hace que la zona del río se urbanice de otra forma también. Estos cambios también tuvieron que ver con la recuperación de todo lo por ahí ponían en el currículum lo del puente transbordador de Nicolás Avellaneda, pues como una vieja pelea personal que tenía de que no se perdiera ese puente que tanto tiene que ver con nosotros y tanto nos dice. Y bueno, una de las obras más importantes que está haciendo tiene que ver con eso, con el recuperamiento de todos esos puentes que tienen un valor histórico altísimo y que no solo son una especie de adorno del riachuelo, sino que en su momento tuvieron una función importante y nos están diciendo muchas cosas, pero sobre todo para la gente, por ejemplo en este caso de La Boca o de Dock Sud, de Avellaneda, esos puentes son íconos muy fuertes y le dicen muchas cosas. Entonces, tener recuperado tu lugar, tu Torre Eiffel, tu obelisco, tu símbolo del lugar, no es algo menor. Las escuelas de la zona, teníamos un programa que se llama Amigos del Puente, que trabaja, por ejemplo, la idea del puente transbordador con el río,
ese lugar se puede trabajar todo lo que es la recuperación del río, pero las maestras le encontraron la vuelta a estudiar geometría con el puente, todo ese tipo de cosas. Y los artistas plásticos se acercaron también a explicar a los pibes cómo, por qué el puente tiene un valor de inspiración. Entonces, ese elemento que está ahí, que sale por todo el mundo, para los locales empieza a tener también una resignificación muy importante y tiene que ver con el saneamiento. Tenemos todo lo que significa el tema de la gestión de residuos sólidos, que es mucho en el sentido de lo que contó acá mi antecesor. En ese sentido se han hecho cosas muy importantes. O sea, de esos basurales que ella contaba, de esos temidos basurales que ella contaba, que son basurales de hectáreas a veces, inmensos, nosotros tuvimos que erradicar 234, que hubo que sacarlos. Directamente la orden fue, se sacan 234 basurales. Esos 234 basurales fueron sacados, o sea, fueron erradicados y volvieron de distintas formas. Volvieron de distintas formas. O sea, no volvieron como antes, pero en algún lado volvieron a establecerse. ¿Esto de qué nos habla? De lo que nos hablaron al principio. O sea, nosotros podemos articular con un municipio, podemos ir y sacar el basural. Pero lo que tiene que cambiar es el sistema, la cultura que hace cómo circula la basura en ese lugar, y es un trabajo que hay que irse pensando para adelante. Es decir, ahora nosotros tenemos que avanzar sobre 37 más que se están recuperando, pero digo, es una acción muy fuerte, porque en muchos casos a veces la recolección de residuos en muchos lugares no está, es deficiente, no llega, los caminos son de tierra o lo que fuere. Pero también está la gestión que la gente tiene que resolver y lo gestiona de alguna manera privada, donde se genera este basural, de donde viene la basura de otro lugar. Con el tema de residuos también, bueno, hay toda una serie de campañas, de trabajos, pero también es importante destacar lo que denominamos los ecopuntos. A cada municipio de la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires se le ha construido, falta nada más que terminar uno en Las Heras y en Esteban Echeverría. Se ha construido un lugar que se denomina ecopunto, que es para darle tratamiento a todos aquellos que son residuos sólidos. Entonces, todo el residuo sólido del municipio va a este lugar donde se le da un tratamiento de separación para distintos usos a futuro. Bueno, tenemos todo un dispositivo de más de 90 controles en toda la cuenca de lo que es agua, tierra, aguas subterráneas y agua superficial, que está midiendo permanentemente el tema de la calidad de agua, la calidad de aire y la calidad de la tierra. Los problemas que tenemos en contaminación aérea, por lo general, son los fabriles, que han disminuido un montón, y los que tenemos con el tema de agua, ya les contaba un poco antes, siguen siendo el tema cloacal y el tema industrial en menor medida. Hay que tener en cuenta que, porque siempre la pregunta es, ¿cuándo va a estar limpia el agua? Yo cuando les digo que hablo de un plan integral, es que todas estas variables se van ordenando y van generando que las cosas estén mejor. No hay una que haga que las otras estén mejor. Si yo voy y limpio el basural, como les contaba mañana, lo sacamos. Pero en 2 días lo volvemos a tener, o sea que no hicimos nada. El tema es que el desafío es generar una tensión que vaya manteniendo que ese avance del saneamiento se perdure. O sea, se genere sustentable, esté en el tiempo, permanezca. Y esos son los cambios importantes. Por eso, digamos, cuando hoy uno va por la vera del río o va viendo, por ejemplo, vamos viendo que hay cambios en las orillas porque han crecido, está más verde, hay más plantas, hay más vegetación. Bueno, eso pasa porque ya los vecinos no arrojan la basura ahí, pero eso pasa también porque todavía tenemos 2.500 cooperativistas que están limpiando todos los días la basura, o porque estamos todos los días sacando toneladas de basura del río. Entonces, ¿las cosas están mejor? Sí. Pero todavía no logramos ese gran cambio que hay que hacer para que la cosa se estabilice, por lo cual no podemos dejar de limpiar ni un segundo. Hay un tema que es fundamental, que es el del control industrial. Acumar cuenta con más de 200 inspectores que diariamente salen a controlar industrias. O sea, se han empadronado. Lo primero que hubo que hacer fue hacer un empadronamiento de todas las industrias de la cuenca. O sea, saber quiénes eran. Después de saber quiénes eran, era saber quiénes eran contaminantes y quiénes no. Una vez que se sabía quiénes eran contaminantes, bueno, ver los distintos grados de contaminación que generaban
y empezar a establecer los distintos planes de reconversión industrial. El plan de reconversión industrial implica que cada empresa debe presentarle al organismo un plan en el cual nos dicen cómo van a ir dejando de contaminar. Eso se coteja con un equipo técnico y se le pone un plazo. Lo que tiene que ir demostrando esa empresa es que cada vez está contaminando menos hasta lograr ese plazo. Y esta progresividad la dio, digamos, el mismo fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué se hace así? ¿Y por qué no se hace y va y se cierra? Se cierra si la contaminación es flagrante. Si alguien está haciendo algo in situ, que se lo agarra flagrantemente, se puede cerrar. El problema es generar un periodo de acomodamiento, porque las mayores resistencias que tuvimos al principio, piensen en la época que esto se empieza a poner en marcha, que también es la época donde también se empieza a reactivar la economía de la zona. Entonces, tenemos un conflicto grande porque nosotros somos los grandes amenazantes del trabajo en la zona. Y estos son los temas de gestión. Es decir, antes nos venían a reclamar las comisiones internas y ahora vienen a reclamarnos directamente los dueños de la fábrica, que es la diferencia que se ha producido. Pero en ese cambio, digamos, que se ha dado, lo que sí hay es una mayor colaboración de las empresas, que se ha expresado, digamos, en distintas cosas, pero pensando en lo que hace al saneamiento en sí. Todo esto, bueno, está estandarizado, tenemos un sistema internacional de medición que está midiendo permanentemente esto. Y también, bueno, hay cosas que han sido más visibles, que ustedes han visto, ¿no? Todo lo que se ha sacado de residuos sólidos del río, todos los cementerios de barcos que había en La Boca, en Barracas, que todo eso se pudo sacar. Yo siempre lo pongo como un ejemplo de cuando yo desde afuera del Estado, desde una fundación, siempre me iba a sacar la foto con alguien que venía y sacaba un barco y decía, empezamos a limpiar el riachuelo. Pero siempre sacaban un barco. Bueno, yo fui a ver cómo sacaban el último, y eso a mí me puso muy contento y pensé que esto iba a cambiar. Y creo que eso es lo que está pasando, es decir, está pasando algo, digamos, que está cambiando muchos distritos, muchos lugares. Hay lugares como Avellaneda que ha recuperado una ribera, digamos, hoy esa ribera se está usando, esa ribera, digamos, es parte de proyectos urbanísticos, de ideas a futuro, de cosas que pueden ir cambiando. Hay proyectos que son ambiciosos y que ya están en plan de ejecución, como el que está llevando adelante el Ministerio de Planificación de la Nación, que tiene que ver con solucionar no solo un tema vial, como va a ser el que va a generar la solución que va a generar la autopista Presidente Perón, que va a circunvalar a la altura de Merlo hasta Berazategui, sino que esa autopista va a generar las posibilidades, por los movimientos de suelo, de generar un sistema de reservorios para acumular el agua en la cuenca alta del riachuelo y evitar que esa agua se desplace hacia el sur e inunde. O sea que va a ser la primera vez desde el año 40 que se planifica una obra en el sentido de poder morigerar o evitar el tema de inundaciones en el riachuelo en cuenca media y alta. La anterior fue la planificación del riachuelo entre el puente Alsina y el Camino Negro, que está todavía al día de hoy, cuando se hicieron los bosques de Ceniza, y se hicieron los 3 lagos aliviadores, Soldati, Lugano y el del Autódromo en la Ciudad de Buenos Aires, y esta obra va a evitar la inundación de toda la zona de La Matanza, que es la que padece las inundaciones cada vez que tenemos mucha agua en esa zona. Entonces, esos cambios que van a generar cambios muy importantes para ese lugar. A la vez, digamos, trabajos serios sobre humedales, nombraban la importancia de los humedales. El año pasado se pudo conformar la mesa de gestión participativa, donde participa el intendente, vecinos, la organización de la OPDS de Provincia de Buenos Aires y nosotros, para llevar adelante un plan de acción sobre lo que es la laguna de Rocha en la zona de Esteban Echeverría, a la cual también se le han sumado un plan activo, se le han sumado, digamos, un circuito de visitas y se está en proceso de recuperación. Es un humedal que está cerca de la Ciudad de Buenos Aires, que no lo conoce nadie, no solo de los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, los que viven en Esteban Echeverría o viven en Monte Grande, que viven a 10 cuadras, no sabían que ahí había una laguna. Entonces, digo, estas son las cosas que han pasado y que también hacen que hayamos perdido esos lugares. Y ese plan tiene que ver, sí, con ir cerrando esas cuestiones. Bueno, después, cosas que se han agregado tienen que ver con el tratamiento de temas vinculados al patrimonio cultural,
ornamental, arquitectónico, todo esto que tiene el río también que es importante, y últimamente un poco la creación de la coordinación del área educativa que está trabajando con los distritos escolares de las distintas jurisdicciones, que ha conformado ahora una incipiente pero importante red de escuelas. Han aparecido escuelas, la temática del río, digamos, como un tema central en su currícula, o escuelas completas que trabajan en función de la problemática del río, y hemos empezado a generar un entrecruzamiento entre esas escuelas, sean de la ciudad o sean en otro distrito. Lo que creemos, así, partiendo de este ejemplo de que dan los chicos de las escuelas, es que el río, digamos, cuando se habla de políticas metropolitanas, como escuchamos hablar siempre, es muy difícil dar con una. Yo creo que el tema del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo puede en el tiempo ir generándose como la primera y tal vez una de las más importantes, porque precisamente ese río, que en muchos casos, como yo digo, ofició de fosa del palacio, hoy podría ser podría funcionar en un sentido inverso, y el río podría ser un río que serviría para unir las riberas, para unir una realidad que hay cercana del primer cordón de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y poder generar un ámbito que nos lleve a una buena reflexión acerca de mejores políticas metropolitanas para todos. Bueno, cierro acá.